La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. A continuación, se dirige a ustedes el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. No dejo de mencionar a alguien que debió hablar aquí, que es Gloria Ramírez. Que, como saben, pues prácticamente sacó como ministra del Trabajo de la Cámara de Representantes el consenso. No es completamente la ley que presentamos, pero es el consenso que se alcanzó con empresarios. Algunos que se suponen son sus líderes gremiales nos traicionaron porque había un consenso. Congresistas en su mayoría de diversos partidos políticos, trabajadores, trabajadoras, personas que estudian en el SENA, jóvenes, y nosotros, el gobierno, y ahí Gloria Ramírez jugó un papel fundamental. Y es sobre la base de ese consenso de la Cámara de Representantes que al final pues se aprobó esta ley que acabo de firmar. Ley que apenas se publique, rige en todo el país, en toda la nación. Sirve aquí debajo del sol, ustedes ya están en la sombra. A mí se me va acabando el sol y me llega la sombra también, en un año. Entonces, ojalá no sea la sombra para el país. Eso depende del pueblo. No se puede, no se puede. Bueno. Hay que elegir un gobierno que cuide esta ley y la aplique. Porque ahora el gran problema de la ley, como de muchas otras actuales, es que no se cumple.
Una manera de evadir la ley es dejarla como letra muerta, como dejaron la mayor parte de la Constitución de Colombia como letra muerta. Hasta en el día ayer, antes de ayer, en la manifestación de Medellín, sábado, nos lo repite ahora la prensa por todos lados. Parece que no funciona el artículo 22 de la Constitución Nacional que habla del derecho a la paz. Llevar unos presos que siguen presos delante de las víctimas que produjeron para hablar de indemnización y verdad asustó a la clase política antioqueña en parte, y asustó a la prensa en parte, y asustó a un empresariado en parte. ¿Por qué? ¿Por qué la verdad asusta? Pregunta que debería ser más bien periodística, pero que es política. Es que ellos hacían acuerdos con los delincuentes, ahí sí, porque no estaban presos. Alguno era Pablo Escobar y les hizo moñona, y ahora salen a atacarme porque hicieron un acuerdo en beneficio exclusivo de Pablo Escobar, no de sus víctimas. El mismo que convocó por decreto la Asamblea Nacional Constituyente, que también me critica por haber hecho lo mismo. No la ha convocado por decreto, simplemente ha hablado de que el pueblo puede autoconvocarse. Ya me están procesando penalmente por esta frase. Pero en cualquier país democrático, cuando fallan los poderes constituidos, el constituyente puede convocarse. Eso hizo el pueblo bogotano un 20 de julio, autoconvocarse, y cambió la historia de Colombia. Pero primero lo hizo un pueblo en Cartagena, y antes del pueblo de Cartagena, un cartagenero negro que decidió no estar encadenado porque era un príncipe, Bencos Biojó, y fundó la primera tierra libre de todo el continente americano, desde Alaska hasta la Patagonia. Y a veces no aparece en los libros de historia porque es de piel oscura. El racismo, hijo de los españoles castellanos que dominaban estas regiones y que aún se mantiene en vigencia, olvida la Constitución de Colombia, que habla de un Estado pluriétnico y profundamente democrático. No quieren la Constitución del 91. Y yo lo que le he propuesto a la sociedad colombiana es que se autoconvoque, porque no quiero que sea letra muerta. No porque quiera una nueva constitución, realmente hay que aplicar es la existente. La constitución existente no se aplica, y la responsabilidad de que no se aplique es de quienes han dirigido a Colombia en los últimos 34 años. No iría más para atrás porque también es letra muerta, y por tanto yo no quiero que esta ley sea letra muerta, ni la Constitución ni la ley. Y por eso tenemos el gobierno progresista en este año y el próximo gobierno, ojo, y la gente del pueblo trabajadora, sus organizaciones, etcétera, tenemos que garantizar que la ley se aplique. ¿Cómo hay que hacerlo? Paso a seguir: vigilando las empresas desde el mundo del trabajo. Prácticamente hay que hacer un pacto en cada empresa si el patrón crea que la empresa que dice él es su propiedad privada, no la pone al servicio de un pacto con sus trabajadores. Y eso nos quita riqueza, eso nos quita potencia, eso nos quita nación. Porque el ejemplo de Estados Unidos mismo, su gran potencia, el ejemplo incluso de la China desde 1949, y el ejemplo europeo desde antes de que fuéramos república,
es que es un pacto social lo que garantiza la riqueza, y por tanto es una riqueza que no se apropia 100%, sino que se distribuye. El gran problema de Colombia es que es un país rico. Lo más rico de este país son dos riquezas: la natural, que nos rodea, todos lo sabemos, y la humana, por su gran diversidad humana y cultural. Es el cerebro la riqueza del ser humano, y es la naturaleza la riqueza de ese mismo ser humano, lo que lo rodea. Si usamos ambas, tendremos una gran Colombia otra vez poderosa, que la han dividido, la han aniquilado, la han llevado casi hasta el suicidio, solo por codicia y por no ser inteligentes. Los empresarios que dicen que no van a aplicar la reforma laboral, les quiero decir, no son inteligentes. Los miembros del Congreso, que ya conocemos los nombres, quisieron sabotearla, no eran inteligentes. Y está la demostración. Con sus nombres propios quisieron sabotearla. Pues mírenla aquí, no sirvió de nada. No sé si pagaron o no pagaron. El que dio la plata es un pobre pendejo falto de ideas e inteligencia. Dicen que no hable así, pero entonces, ¿el que dio la plata qué es? De ese no se puede hablar. Los rumores están para ahí, es la justicia la que debe investigar. Pero yo le pediría a esos congresistas que quisieron de primera sabotear la reforma laboral, a sus grupos políticos o a las empresas que los financian, porque esto es de empresas. Detrás de cada una existen unas empresas. De las 3 reformas laborales que he presentado, es que esta vez acuerden con el Congreso y con el gobierno y con el pueblo de la salud, su fuerza laboral y su fuerza de gentes con derecho a vivir dignamente. Acuerden, en la Comisión Séptima de Senado, el proyecto que irá a su paso penúltimo no es sino salvar las EPS. Oiga, qué paradoja, porque ya un sistema preventivo lo tenemos, porque ya un sistema que fortalezca la red pública hospitalaria, que falta meterle más dinero, Germán Ávila, por encima de todas las prioridades, hay varias prioridades, lo tenemos. Ahora lo que necesitamos es ver si las EPS se hunden, del Congreso depende, o se convierten de aseguradoras financieras en algo sostenible, que son gestoras dentro de un sistema de salud mixto, sin manejar dineros, sin llevarlos a las clínicas de sus dueños, extendiendo ese servicio a cada rincón de Colombia. Ayer teníamos ya los datos, hasta el momento, 5,5 millones de familias beneficiadas porque a sus casas llegan médicos, médicas, enfermeros. Ahora con la firma de esta ley, pero ya lo veníamos haciendo, llegará algo que me parece absolutamente esencial para la sociedad colombiana. Algún estudio de hace unos años, se burlaron cuando yo lo hice público, pero no lo hice yo, fueron científicos, demostró que el 20% de la población colombiana sufre o sufrimos de problemas mentales. Esto es lo que van a titular en la prensa de mi discurso. Pero ya mandaron el titular, dice. Porque la violencia de tantas décadas, incluso de generaciones que hemos vivido todos y todas, unos más cerca, otros más lejos. Yo he sido víctima de la violencia, fui torturado. Y mis amigos los asesinaron, ni siquiera cayeron en combate. Eso genera un efecto en la persona. Y así la mamá de quien vio morir su hijo o su marido y tantas cosas que han pasado aquí. Así los niños y las niñas que vieron la masacre y se escaparon.
Hay una película hermosa que muestra un tanto la historia de Colombia y que fue hecha por colombianos indígenas, pero se desarrolla en una misión de sacerdotes jesuitas que lograron construir un sistema económico más eficaz que el de los esclavistas en Paraguay. Se llama La Misión. Hermosa. Yo no sé, esa la tienen como medio censurada porque no quieren que veamos ese cine. Ojalá RTBC transmita el buen cine para aprender de nuestra propia historia. Bueno, ese tema de la salud mental que acabamos de firmar es esencial en el modelo de prevención de la salud de todos y todas las colombianas. Hace parte de algo que ya está funcionando. 5,5 millones de familias, nos faltan 10 millones. Está y empezó por los territorios más aislados. Nos falta Bogotá, que teníamos aquí 1,000 equipos de salud, pero no nos ayuda la administración. Gracias a eso, la tasa de mortalidad infantil de Bogotá, desde el gobierno de Bogotá Humana a la fecha, aún sigue siendo 0. Conquista que no se debe perder. Ayer demostramos cómo, con lo que hemos hecho de reforma a la salud, bajó a la mitad la tasa de mortalidad infantil por desnutrición de menores de 5 años. A la mitad, ministro de Salud. Y de usted alegan y friegan, y de mí también, que destruimos el modelo de salud. ¿Qué país que logra bajar en 3 años a la mitad la tasa de mortalidad infantil por hambre ha hecho un caos de la salud? Ese es el principal indicador de salud de una sociedad. Que nos falta, pues obvio, no debería ser la mitad, debe ser 0. Es decir, hemos recorrido en 3 años la mitad del camino. Si necesitamos otros 3 años, pues la sociedad tiene que pensar el próximo gobierno. Aquí a este gobierno le he pedido acelerar lo más que se pueda. Pero una parte de la salud fundamental por la violencia es la salud mental. ¿Por qué la juventud, en una parte minoritaria pero que golpea, muchachas y muchachos, caen en la drogadicción? Que es una enfermedad. Ya la piensan poner crimen los fascistas. Como andan matando drogadictos por ahí en las calles, en las operaciones de limpieza, creen que esa es la Constitución. Y no, señores. No puede un joven, una joven que vive excluido como el que me quería matar hace poco, hay varios. No puede ese muchacho que fue el autor material, aún no sabemos los autores intelectuales, y por tanto la investigación sigue. Pueden ser muchos, hay muchas hipótesis. Ninguna tiene que ver con este presidente, así que pedí que se denuncie penalmente al calumniador que anda por ahí. De las hipótesis, ninguna tiene que ver con este presidente. Así que esos señores que hablan de una presunta responsabilidad están ocultando algo. Y eso hay que investigarlo. Pero es la investigación la que tiene que hablar, no el presidente. Ya me regañaron por eso. Esos muchachos sicarios, muchos, la mayoría los mataban para que no hablaran. Mi gobierno protegió al sicario, ministro de Justicia, o sea, por ahí comenzó a hablar. No les gusta que los victimarios hablen. Los matan antes, los extraditan antes, los encierran en prisiones para ser amenazados si llegan a hablar, y amenazan a sus familias y a sus hijos. Y entonces cuando los ponemos en la tarima, les asusta. ¿Cómo es posible que estén en la tarima? Pues ellos mismos los hicieron delincuentes. Yo simplemente quiero que digan la verdad ante el pueblo y los asusta. Pues salud mental debe llegar a cada rincón de Colombia. Y va a llegar ya en nuestros equipos, van 5,5 millones, ya redujeron a
a la mitad la mortalidad infantil, y ahora deben llegar a cada esquina. La Comisión Séptima tiene en sus manos si nos ayuda a que sea más profunda la reforma a la salud, o si no, se van las EPS de este país y nosotros profundizamos y asumimos la responsabilidad de la salud en Colombia, definitivamente. Bueno, ese es otro titular. Pues yo quiero un sistema mixto, pero depende de la ley. Solo de la ley depende, nada más. Bien. Esta es la tercera reforma que está en camino. La segunda es la pensión. Está a punto de ser ley. La Corte Constitucional no atendió la petición del magistrado Ibáñez, que era hundirla. No sé cómo se pueda interpretar un Estado social de derecho que busca que todo viejo o vieja en Colombia tenga pensión o bono pensional. La razón por la cual una parte de 3 millones de viejos hoy no tienen pensión es porque la plata se quedó en los fondos privados de pensiones. Y no los hemos quitado, simplemente en vez de competir, que ya se lo estaba llevando por delante Colpensiones, se complementa de tal manera, un poco complicado, se llama pilares, que el dinero que actualmente hay para la pensión, el del Estado, que es más, y el que fluye de los fondos privados de pensiones, que es de los trabajadores de Colombia, se junta armónicamente y entonces podemos pagar pensiones, el derecho a la pensión, y podemos pagar un bono pensional a los que no alcanzaron por las normas de Colombia a pensionarse. A muchos les robaron el derecho a la pensión. Aquí tengo a mi amigo Bernardo, trabajador de la calle, acostumbrado a esa cuñita y hay que cobrarles porque esto sí se ve por harta gente, es publicidad, pero como tantos hombres ya de edad y mujeres de edad, bajo estos soles o bajo el frío, estos últimos días sí que ha aguantado frío, o bajo las lluvias, van ahí con el carrito. ¿Y por qué razón una persona ya en edad de descansar, una mujer en edad de descansar, después de toda una vida de trabajo, tiene que seguir trabajando en las peores condiciones para poder tomarse un plato de sopa? Eso es lo que resuelve la reforma laboral. La reforma pensional y también la laboral, porque estamos hablando de los trabajadores del futuro. Si no hay salario para los trabajadores del futuro, no hay pensión. Esta reforma pensional resuelve el momento actual de dejación de la vejez. Es como si en una familia los hijos y las hijas, ya viendo al señor viejito y a la señora, ¡pum!, los echaran a la calle. Casos se han visto. Pero ahora es el Estado sacando a la calle a su propia vejez. No se van los viejos ricos, eso ya acumularon su pensión, que heredan, no pagan impuestos cuando heredan. Y la mayoría del pueblo colombiano se queda sin pensión. Solo el 20% de la gente en edad tiene una pensión, el 80% nada. Pues eso es lo que cambiamos, ojalá, doctor Salamanca, porque no hemos recibido la Corte Constitucional a la fecha el fallo, su fallo, sin el cual no pueden comenzar los días de las reuniones del Congreso. Le pido a la Corte que nos ayude, porque sería muy malo el que el Congreso no tuviera quórum cuando ellos entreguen el fallo. Se pierde tiempo, y eso es tiempo para la tercera edad en Colombia. Entonces, Bernardo, espero firmar eso delante de una asamblea de las personas de la tercera edad. Ojalá Dios quiera que todo siga bien. Y, a ver, una cuña especial, ¿no? El alcalde mayor de Bogotá no deja trabajar en la calle a los viejitos, ¿sí?
nos corre con la policía, nos corre con la vigilancia y seguridad de la alcaldía. Por favor, señor alcalde, somos gente que necesitamos trabajo. Si usted está viéndonos, por favor, escuche. Todos tenemos derecho al trabajo. Lo dice la Constitución Nacional y lo dice también lo que está escrito en unas piedras que son los derechos fundamentales del hombre. Toda persona tiene derecho a un trabajo digno. Entonces, por favor, no nos corran tanto, déjenos trabajar al menos eso, para poder alimentarnos. Gracias, muy amable. Gracias, Bernardo. Bueno, eso sí, vamos a levantar la mano, tapando esto. Bueno, y ahora seguimos con la sociedad que es agradecida con sus viejos y viejas. Es una sociedad a la que le irá bien. Y estamos a punto, presidente de la Cámara, y le pido a todos los congresistas de la Cámara, las congresistas, estar disciplinados. No sé si pase a Senado o no, estar disciplinados para hacer ley la reforma pensional. Y entramos a la que ya es ley. Aquí en este sitio que escogí, porque levantamos la espada de Bolívar como símbolo que guiara esta lucha. Esta lucha relativamente ha triunfado. No solamente levanté la espada de Bolívar, sino su bandera, que es roja y negra. Por allá estaba, allá está. No sé por qué en la Quinta de Bolívar no está. Si es la bandera de Bolívar. Hay dos banderas. La de Miranda, que viene de Haití, hecha por haitianas que eran esclavas y se liberaron. Nuestra bandera es de la emancipación del trabajo. Que nunca se nos olvide. Cuando se liberaron los esclavos tardíamente en Colombia y tempranamente en Haití, y los haitianos nos dieron la libertad y le entregaron a Miranda y a Bolívar armas y hombres de piel oscura que hablaban en francés a venir a pelear por la libertad, fraternité y solidarité. Estudia mi hija. A mi hija la amenazaron y tiene apenas 16 años. Hay un asesino por ahí que quiere atacar primero a mi hija que a mí. Porque dice el asesino que es lo que más quiero en mi vida. Hace inteligencia. ¿Cómo lo sabe? Bueno, por fotos. Pero ¿cómo sabe? Estamos en eso. Un día hablaré de estos asuntos. Pero la esclavitud se acabó gracias a la independencia de América, y eso después de San Basilio de Palenque, a donde fue Bencos viajó con su gente, sin cadenas, primer territorio libre de América, desde Alaska hasta la Patagonia. Ni los gringos pudieron antes de él. ¿Cuál monumento se ha hecho, ministra de Cultura? Ayúdeme. Porque ahí en San Basilio de Palenque, que hoy amenaza el Plan del Golfo, hay que hacer un gran monumento a la libertad en América. Los neoyorquinos, ahí parece que va a ganar un alcalde de izquierda. Inmigrante. Mire cómo es las sociedades son libertarias, no hay que desconocerlo. Entonces, esa estatua que está ahí al frente de New York, que es la estatua de la libertad, a veces sueño que debería ser transportada por el mar y ponerla al frente de Cartagena, porque Cartagena se libertó igual que Manhattan. Unos eran descendientes de anglos y sajones y otros de negros. O tendríamos que hacer una igual, pero ¿para qué imitamos? Decía el profesor de Bolívar, si imitamos nos fregamos, así que hagamos una
de todas las culturas en San Basilio de Palenque, a donde la niñez colombiana tenga que oír hablar africano, porque aún se habla, y a escuchar sus músicas y tambores cuando convocan a la paz o a la fiesta o a la guerra, a la libertad, que es el canto que hoy tenemos que alzar. Me gustaría ese sitio porque es la primera tierra de la libertad y nosotros la volvimos municipio, no corregimiento. Lo hicimos municipio, los españoles nunca lo hicieron, ni la república hasta el gobierno actual. Eso tiene una simbología. Pues del origen de la república nació la emancipación del trabajo en Colombia. Es una lucha de 2 siglos y continúa. Hasta ahora hemos recuperado los derechos laborales que existían antes de César Gaviria y Uribe, porque ambos, uno era el presidente y el otro su ponente preferido en Senado. Y después en su gobierno hizo otras leyes, pero la primera, recuerdo, la ley 50 de 1990, antes de la Constitución del 91. No se puede separar la historia de la Constitución del 91 de la emancipación laboral. Andan por ahí diciendo que queremos hundir la Constitución del 91, no, queremos aplicarla. Porque ahí hay un artículo que habla del Estatuto del Trabajo y en 34 años el Congreso de la República no ha aprobado ninguna ley que sea el Estatuto del Trabajo. Esta es la primera parte. Primera parte, porque solo recupera los derechos que quitaron. ¿Y los nuevos derechos qué? Hasta bajaron el artículo de que una mujer que menstrua pueda ir a ver al médico si los dolores son intensos. Lo bajaron hombres, lo bajaron mujeres de derecha. Quitaron la licencia de paternidad, o sea, el derecho del hombre a cuidar su hijo. Por no tener hombres que cuidan sus hijos, en buena parte de la geografía nacional, no todos, obviamente, la mayoría somos responsables, pero hay un pocotonón de mujeres, muchas jóvenes ya, dueñas de su vida, solas y madres. Y la desnutrición infantil no cae si no se cuida y se ayuda a esas jóvenes. Para eso creamos la renta ciudadana. Esta ley nos permite ayudar a 310,000 jóvenes, y hombres y mujeres del SENA. 310,000 que tendrán contrato con todas las prestaciones laborales. No lo querían. ¿Saben por qué no querían este artículo? Porque dicen que estos muchachos y muchachas van a fundar sindicatos una vez vayan a trabajar. ¡Háganlo! Eso está escrito en la Constitución. Esa juventud tiene que ayudar a organizar la clase trabajadora, que está muy desorganizada en Colombia, y por eso nos están quitando los derechos todos los años. 34 años. Háganlo. Eso está escrito en la Constitución y se protege tanto el derecho a la asociación libre. No son 1000 sindicatos en una empresa, es un sindicato en una empresa porque hay un patrón. Y si hay un patrón tiene la fuerza, y si no hay sino 100 sindicatos, divide y reinarás. Tiene que haber los conflictos, contradicciones, tiene que resolverse por las buenas, pero la organización laboral debe estar unificada, tanto a nivel de empresa pública o privada, como a nivel de las centrales obreras, que yo invito a unirse. La forma de hacer cumplir esta ley es que haya organización entre los trabajadores y las trabajadoras. Entonces aquí empieza, es una fase de organización de la clase trabajadora de Colombia. Asalariada sí, pero hay otra de cuenta propia, que llaman mal llamada informal,
esas trabajadores y trabajadoras de cuenta propia en el campo, que son los campesinos, las campesinas, y en la ciudad, que es un hombre como Bernardo y muchas señoras que venden en la calle, en la plaza, o que tienen una maquinita para hacer pantalones, etcétera, tienen que organizarse en cooperativas, propongo, con mucho capital, que se les preste a crédito barato y no el gota a gota, de tal manera que la riqueza pueda ser construida desde la misma informalidad, Germán. Y de los bancos públicos, que no son muchos, tienen que dedicarse a eso exclusivamente. Porque de la banca privada me han mamado gallo, porque prometieron hacerlo y no lo han hecho. Hay 11,000 estudiantes de medicina que podrán tener un salario mínimo en su internado. No les pagan nada, los explotan. Pagan un poco de plata en las universidades privadas y salen que su primer trabajo no tiene salario. La orden que se le ha dado al ministro de Educación es crear una gran red de facultades de medicina y de ciencias de la salud en general, públicas y gratuitas en todo el territorio nacional. Se acaba esa historia de que hay que tener 30 millones mensuales para ser médico o médica. Porque Colombia es el último lugar en enfermeras, número de enfermeras por habitantes, el penúltimo lugar de médicos por habitantes, y así la salud no va a llegar. Incluso me temo que si nos movemos a la totalidad de la población con salud mental, nos van a faltar psicólogas y psicólogos. Y entonces hay que tener muchas más facultades. Entonces, aquí yo aprendí en privatizaciones que hubo a la fuerza, Álcalis de Colombia con el ejército metido, Telecom usando al ejército para cerrarlo. Yo vi todo eso, el San Juan de Dios, que metieron el ejército para cerrar un hospital. Hágame el favor la vagabundería de ese gobierno. ¿Quién le entra en la cabeza que hay que usar el ejército para cerrar un hospital? Entonces, en ese sentido, y en muchos otros lugares también, en ese sentido, por ejemplo, y le solicito al alcalde de nuevo, deje abrir el San Juan de Dios. Se lo solicito. El presidente de la República, está la plata en el presupuesto, está la necesidad de la sociedad, porque cómo es que usan una carpa para cuidar enfermos del COVID, gastan 20,000 y no entró ninguno. ¿Y esa plata qué? Lo que hicieron en el distrito se parece al gobierno de Andrés Pastrana, que iba con el ejército a cerrar, y lo cerró desde 1998. Es decir, que han pasado 27 años. Yo ese día cogí la bandera del San Juan. Han pasado 27 años de la sociedad y de mi vida luchando por abrir el San Juan de Dios. Y como llevo tanto tiempo luchando, entonces el peñalosismo bogotano decidió que para no darme el gusto, entonces demoler, dinamitar la torre central del San Juan de Dios, es decir, el corazón, y quitarle el nombre de San Juan de Dios y llamarlo Santa Clara, para que la gente se olvide de la historia. Y la historia, ni más ni menos, óigame bien, es que el Hospital San Juan de Dios como institución fue el primero de América, 1538, y Bolívar y Santander juntos, todavía no peleaban tanto, lo expropió a la corona española. El hospital siempre fue público, lo creó la corona española, lo expropió Bolívar como presidente de Colombia, de la Gran Colombia, y Santander como vicepresidente, y allí se curaron los primeros soldados heridos de la Guerra de la Independencia, que levantaron la bandera de la guerra a muerte, que debe estar aquí también.
Ahora explico qué es. Y ahí en 1908, y creo que 17, algo así, 1917, ese hospital curó a los bogotanos de la peste, que arrasaba en Europa y mataba cantidades de gente. Y no se le agradece al hospital. Y aún para acá, grandes inventos de la salud pública de Colombia, y se volvió famosa en el mundo gracias al hospital. Creó las primeras generaciones de médicos y enfermeras. Enfermeras y médicos eran trabajadoras. Y ahí se están muriendo la mayoría sin poder abrir el hospital. Y se ríen los oligarcas de Santa Fe de Bogotá porque no quieren que el pueblo recuerde el Hospital San Juan de Dios. Y Galán, que es un apellido que no pertenece a la aristocracia, porque sale de los comuneros de Santander, se les ha olvidado un tanto. Debe, creo yo, en bien de la sociedad bogotana, abrir el Hospital San Juan de Dios. Y entro a Telecom, son tareas pendientes. Yo no cerré Telecom. Incluso en ese entonces ayudé en el Congreso a tratar que Uribe no cerrara con el Ejército Telecom, porque siempre he pensado que las comunicaciones son fundamentales. Hoy hay fibra óptica. Ese entonces era cobre. Como alcalde cogí a ETV y la volví una empresa poderosa, y otra vez está aniquilada porque están vendiendo la fibra óptica. Internexa, que es la empresa nacional, Colombia como gobierno tiene a Telecom como unas acciones en Movistar. Se llama no Movistar, sino, ¿cómo es? Bueno, Telefónica es de los españoles y Telecom es del gobierno nacional, pero solo son acciones que no deciden. Y la gente de Medellín decidió vender su pedazo en Nune, y el nuevo propietario de eso, de Tigo, ahora va a comprarle a Movistar. Y entonces tenemos una decisión que tomar. ¿Vendemos las acciones y fortalecemos Internexa y Internexa la convertimos en Telecom? ¿Sí? Una posibilidad que estamos rumiando. Ya aparecerán los enemigos de la idea, porque también quieren que Telecom se acabe de la memoria. Pero yo quiero revivir a Telecom para que maneje la fibra óptica de toda Colombia. Y la unión por fibra óptica de Colombia con San Andrés, con Europa, con Norteamérica y con el este asiático y China. Y entonces podemos decir que este es el centro del mundo. Y podemos revivir la idea de Bolívar de que la Gran Colombia tenía que ser igual que todas las naciones poderosas del mundo. Y ese sueño no lo vamos a bajar como nos han pedido que baje la bandera de la guerra a muerte. La bandera de la guerra a muerte tiene que estar aquí porque fue una bandera de Bolívar. Y es un símbolo fundamental porque dice dos cosas en su historia: que hay un pueblo dispuesto al combate y a morir si quieren quitar la libertad, que no soporta ni tiranos ni reyes. Su fundación es la libertad, y que es capaz ese pueblo de hablar con sus enemigos como hizo Bolívar y Murillo, bajo esa bandera. La bandera significa las dos cosas: la decisión popular de no ceder ante la esclavitud, nada, y la decisión popular de hacer la paz, si se puede, no a costa de su dignidad. Y por eso Bolívar levantó esa bandera roja y negra y la puso al lado de la bandera haitiana y de Miranda, la tricolor amarillo, azul y rojo. El azul y rojo no es lo que dicen en los colegios.
El azul y rojo es la bandera de Haití y de la libertad también. Por eso la trajimos nosotros los gran colombianos en esa época. Y la bandera de guerra, muerte, pues sigue levantada, porque ahora hay que hacer cumplir la ley. Sindicatos, organizaciones y asociaciones liberales, laborales, no liberales. Hay liberales que estuvieron con nosotros, hay liberales que no estuvieron. En la televisión dicen que son el partido de los trabajadores, pero tienen que definirse. Liberales de verdad, de Rafael Uribe Uribe, el mejor antioqueño de la historia. Y liberales ahí que se arrodillan ante las banderas negras del fascismo. Eso lo deben resolver eso, pero aquí el gobierno, ministro de Trabajo, tiene que crear una fuerza de funcionarios de centenares, el número exacto sale de los estudios, que deben dedicarse día y noche por jornadas, pagando las horas extras, a visitar cada empresa de Colombia en cada lugar para ver si esta ley se está cumpliendo. Porque esta ley es para cumplirla, es la ley de la justicia social, es la primera ley del Estado Social de Derecho, que con las otras 3 reformas creo que empieza a construirse por fin, porque no es Estado Social de Derecho aquel en donde desalojan de sus tierras a 6 millones de campesinos, en donde han matado centenares de miles de personas en fosas comunes. Eso no es Estado Social de Derecho, donde los gobernantes se llenan de haciendas haciendo matar al campesinado, donde mataron a 6.402 jovencitos con municiones pagadas por todo el pueblo de Colombia, armas oficiales. ¿Cómo van a llamar eso un Estado Social de Derecho? No les digo el nombre que se merecen porque prometí bajar el discurso. Puede significar honorable parlamentario, honorable periodista, o honorable Petro, ¿por qué no? De pronto me dicen. Y otras. Pero en aras del lenguaje toca aplicar la ley y ese es nuestro compromiso. Aquí no nos falta sino un proyecto de ley para poderle decir al pueblo colombiano: hemos cumplido, estamos cumpliendo y palabra que sí. Gracias. La anterior fue la locución del señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.